Bien, gracias por la invitación. Nuestro Ceremi de Economía también me ha solicitado que realice una breve presentación con respecto a las etapas del plan paso a paso, pero principalmente enfocado en el paso 4 en el que estamos hoy en día y enfocándonos en la reapertura segura, que es lo que les interesa a ustedes y a todos los gremios de la región. Como decía don Julio, mi nombre es Alex Olivares, soy el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremia de Salud, la región de la Araucanía, y además delegado por el Ministerio de Salud para acompañar a todos los gremios y a todo el comercio y a toda la actividad comercial en general en el plan paso a paso. Voy a hacer una presentación breve, va a ser bastante dinámica. No sé cuánto tiempo tengo, pero si me dan 20 minutos, creo que me puedo ajustar a ese tiempo. Sí, no hay problema. Adelante, adelante, don Alex. Bueno, el plan paso a paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia de acuerdo a la situación sanitaria que esté enfrentando cada zona en particular, ¿ya? Ustedes ya lo han visto, son 5 escenarios o pasos graduales que van a ir dándose desde la cuarentena hasta la apertura avanzada y que tienen restricciones y obligaciones específicas dependiendo de la etapa en la cual esté la región o la comuna en particular. El avance o retroceso de un paso a otro va a estar sujeto a indicadores epidemiológicos, principalmente, la red asistencial y también de la trazabilidad. Es importante destacar que este escenario de 5 pasos graduales conlleva una enorme responsabilidad, ya que de la mantención y el avance al paso siguiente depende exclusivamente del compromiso que tengan los habitantes de la región y de las comunas en particular para adherir a este nuevo modo de estilo de vida COVID, que es el que se ha llegado o ha llegado para instalarse y quedarse de aquí por un tiempo bastante largo. Con respecto entonces a estos indicadores epidemiológicos de la red asistencial y de trazabilidad, les voy a mostrar brevemente un escenario, una imagen del escenario actual que tenemos en la región, con fecha de última actualización el día 8 de septiembre. No sé si se ve el mapita o voy a tener que compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si se ven los gráficos. No. Ok, voy a cambiarme entonces acá. ¿Ahora sí? ¿Se ve el gráfico? Sí. Hola. Perfecto, se ve perfecto. Bien, hasta el día 8 de septiembre entonces a las 14 horas teníamos un total de 355 casos activos, ya principalmente en comunas de la provincia de Malleco. Del total de casos activos, tenemos un universo del 100% de trazabilidad, que es el tercer pilar de esta estrategia paso a paso, que es realizar el 100% de la trazabilidad de los casos nuevos dentro de las primeras 24 horas de la confirmación. Por lo tanto, a esta altura, el total de casos activos se encuentra trazado, ¿ya? Tenemos claro cuál es el origen del contagio. Por supuesto, a estos 37 casos nuevos le hemos hecho la trazabilidad dentro de las 24 horas. Y en total, tenemos a la fecha un total de 5.524 casos desde el inicio de la pandemia, ¿ya? Y hemos hecho un total de fiscalizaciones para el cumplimiento de las cuarentenas que están asociados a estos 5.524 casos, de 8.312 fiscalizaciones. Eso quiere decir que a un caso positivo que está con cuarentena obligatoria, lo hemos ido a visitar más de una vez en algunos casos.
podemos ver en la proyección espacial, ¿cierto?, cómo están distribuidos los casos, ya sea los casos que están confirmados. Si yo me acerco un poco más, puedo ya empezar a ver en estas zonas de color más violáceo, dónde están las zonas donde se han confirmado casos, y en verde la cantidad de fiscalizaciones en domicilio que hemos hecho. No coinciden los puntos porque obviamente no podemos identificar gráficamente el lugar donde está el domicilio de la persona para evitar o para proteger su confidencialidad, ¿ya? Pero podemos ver especialmente que las fiscalizaciones se concentran específicamente en aquellos lugares donde hemos tenido casos positivos. Al día de ayer, como les digo, hasta las 2 de la tarde, teníamos un total de 12 pacientes en UCI, un total de 7 pacientes en tratamiento intermedio, y teníamos 12 pacientes conectados a ventilador mecánico, lo que contribuye a un total de 49 personas hospitalizadas. Por lo tanto, nuestra red de salud, que es la segunda o el segundo pilar dentro de la estrategia del plan paso a paso, también está preparada para recibir pacientes complejos en la medida que hubiera casos que es necesario atender. Me vuelvo a la presentación. Este paso a paso, entonces, como les comentaba, tiene un total de 5 etapas, de 5 pasos, lo que da origen a su nombre. Y nosotros nos encontramos en el paso número 4, que es el de apertura inicial, ¿ya? Lo que nos permite entonces, como región, retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio, minimizando, ante todo, las aglomeraciones. ¿En qué consiste el paso 4? O paso de apertura inicial. Consiste en una serie de restricciones sectoriales y también de la instalación del modo de vía COVID, que ya yo les hacía mención, y una serie de libertades también que pueden irse incorporando a nuestra rutina para poder enfrentar el paso número 5 o de apertura total. Dentro de este modo de estilo COVID, tenemos que empezar desde ya a acostumbrarnos a que todos aquellos casos que están positivos, por supuesto, y sus contactos estrechos, además los casos sospechosos y probables, que están definidos en una resolución, deben estar en confinamiento obligatorio en aquellas comunas en donde tengamos casos o un aumento inesperado de casos. Esta internación va a ser de tipo obligatorio en residencia sanitaria, aun cuando en su domicilio tenga las condiciones para poder guardar la cuarentena. Así también vamos a estar promoviendo el uso obligatorio de las mascarillas en los lugares cerrados y abiertos, tanto y abiertos urbanos, así como también en el transporte público y privado, y por supuesto mantener en todo momento el distanciamiento físico, con excepción de los medios de transporte y los lugares que tengan aforo regulado específicamente de acuerdo a las resoluciones que vayan saliendo durante este periodo. Además, se debe tener especial atención en los procedimientos de limpieza y desinfección en aquellos lugares donde se atienda público, en aquellos lugares de trabajo, ya sea de tipo administrativo o comercial, también en aquellas empresas que se dediquen al rubro de la construcción. También deben procurar la limpieza y desinfección de sus lugares donde se reúna la mayor cantidad de gente, como los comedores, los vestidores, los pañoles,
y también la desinfección de todas aquellas herramientas que sean de uso compartido. ¿Ya? Y también dentro del modo estilo del estilo de vida COVID viene una estrategia fuerte de comunicación a los clientes y usuarios, tanto de la institucionalidad pública como también de del comercio y de las organizaciones que prestan servicios. ¿Ya? No solamente el sector público está obligado a informar a través de los medios oficiales y también de las redes sociales, sino que también el responsable del funcionamiento de cada establecimiento, ya sea comercial o de uso público, también tiene la obligación de informar. Establecido entonces cuál es la base de este nuevo modo de estilo de vida COVID, les voy a comentar acerca de las restricciones sectoriales. Todavía está la prohibición para que funcionen los clubes y centros de adultos mayores. En el caso de los cines, teatros y lugares análogos permanecen, perdón, con una restricción de funcionamiento para una cantidad determinada de personas que corresponde al 25%. Eso sí, sin vender alimentos. En el caso de la región, los cines no están en condiciones de operar en estas condiciones, los cines que conocemos en los centros comerciales, y con excepción de teatros que están asociados con universidades o centros de educación, no tenemos otros teatros y municipales, no tenemos otros teatros que pudieran estar interesados en abrir en esta etapa para realizar alguna actividad. Con respecto a la restricción número 3, hay una modificación que se las voy a comentar en el transcurso de la presentación, pero existe una restricción o una capacidad máxima para el funcionamiento de los restaurantes y cafés, que es del 50% de su capacidad o una distancia de al menos 2 metros entre las mesas. Puse tal cual la proyección del paso 4 a como está en la página del plan, así que una vez que se actualice la corrijo en la presentación. Se mantiene la prohibición de funcionamiento de pubs, discotecas y otros lugares análogos. ¿Ya? Pubs, discotecas y lugares análogos permanecen cerrados. También permanece la prohibición del funcionamiento de gimnasios abiertos al público. Se permiten actividades deportivas de carácter colectivo, con un máximo de 10 personas, y en espacios cerrados, de 10 personas en espacios cerrados y de 50 personas en espacios abiertos, siempre sin público. Se permiten actividades sociales y recreativas con un máximo de 50 personas en un espacio cerrado y de 100 personas en un espacio abierto. También le vamos a comentar acerca de esta actualización. Los muchachos del Sename y también los centros de adultos mayores permanecen con prohibición de visitas, y los establecimientos de educación básica y media, así como también los centros de educación parvularia permanecen cerrados siempre y cuando exista una decisión del sostenedor de ese establecimiento de abrir el colegio después de obtener la autorización de la Seremi de Educación respectiva y después de que nosotros hayamos hecho una inspección del lugar para ver si que efectivamente se cumplen con las condiciones de seguridad para retomar la actividad educativa de manera segura. Y luego pasamos a estas libertades personales que les comenté, que están relacionadas con poder desplazarnos entre comunas que no están en cuarentena, es decir, a nivel regional podemos desplazarnos con libertad, no podemos, eso sí, trasladarnos, por ejemplo, con la misma libertad hacia alguna comuna de la región de los ríos, ya que cuentan con un cordón sanitario. Por lo tanto, para poder llegar hasta allá tenemos que tener documentación que justifique el traslado, y
dentro de estas libertades también tenemos obligaciones del tipo personal, y dentro de estas obligaciones está el cumplimiento del toque de queda a partir de las 23 horas, cumplir con las aduanas sanitarias y también con los cordones sanitarios. En este momento nosotros tenemos una aduana sanitaria instalada en el aeropuerto de la Araucanía. Tenemos muchos clientes que vienen desde el sector lacustre, y también tenemos muchos clientes que, perdón, usuarios que hemos devuelto por no contar con la documentación adecuada. El traslado a un lugar de residencia distinto al domicilio particular habitual se mantiene, lo que se conoce como la prohibición de trasladarse a una segunda vivienda, y esta prohibición que tenían los adultos mayores de 75 años ya está actualizada y liberada. Bien, todas estas restricciones están definidas en resoluciones. Yo los invito a que las revisen. Yo les puedo compartir la presentación, pero no van a poder acceder a través de los links a las resoluciones, entonces se las anoté acá para que ustedes las puedan buscar en internet y las puedan descargar. Están disponibles en el diario oficial y también en los buscadores habituales. Muy bien, Me avisan don cuando esté Francisco. llegando el tiempo. No, por favor, adelante, si hay algo más que agregar. Bueno, esta es la resolución 591 del 23 de julio, que es la que establece las bases para el plan paso a paso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esta resolución? Nos vamos a las disposiciones, ¿ya? Entonces, en las primeras etapas vamos a tener, en los primeros numerales vamos a tener disposiciones que están orientadas hacia temas de ámbito epidemiológico o de aislamiento para poblaciones determinadas, y vamos a ir llegando, por ejemplo, al punto número 5, que tiene relación con el uso de mascarillas, que ya son obligaciones que empiezan a aplicarse a la población en general y a la actividad comercial. ¿Ya? Entonces, dentro de esta obligación del uso de mascarillas, por ejemplo, está en el numeral 19 la obligación para usar mascarillas en todos aquellos espacios cerrados, independiente de la naturaleza y de la actividad que allí se realice. Por lo tanto, en la eventualidad que ustedes tuvieran un establecimiento que tiene una sala de espera, por ejemplo, donde permanezcan una o más personas, mientras esperan, ya debe estar usando su mascarilla. Y si no lo hiciera, entonces es su obligación recordarle amablemente a ese cliente o usuario que por favor se ponga la mascarilla. ¿Ya? Y la excepción está relacionada con personas que estén realizando una actividad deportiva, pero de alto rendimiento, que son personas que tienen una autorización de parte del, de del Ministerio del Interior, y también aquellas personas que están ingiriendo alimentos al interior de un local autorizado para la venta de alimentos, es decir, de un restaurante o de una cafetería. Después tenemos medidas que están relacionadas con el distanciamiento físico, ¿ya? Se establece la obligación de mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal entre las personas, con algunas excepciones. Sin embargo, se establecen
algunos elementos que ayudan a definir la cantidad máxima de personas que pudieran estar en un recinto. Entonces, en el numeral 25, nosotros encontramos con que hay una indicación para que se establezca una especie de aforo en estos lugares donde se atiende público, que puede ser una oficina de turismo, por ejemplo, una agencia de turismo, ¿ya? Donde dice claramente que no podrán permanecer simultáneamente más de una persona por cada 10 metros cuadrados. Entonces, para estos cálculos se calcula la planta libre, que está definida expresamente como el espacio, la superficie que está delimitada por los muros de un recinto, ¿ya? Sin contar las escalas, o la caja de escaleras y el área destinada a baños y bodegas, ¿ya? Pero si ustedes tienen una oficina que atiende público como una agencia de turismo, y si esta agencia de turismo tiene una superficie, por ejemplo, de 10 metros cuadrados, solamente van a poder atender a una persona a la vez. Y esa cantidad deben informarla a los clientes de tal manera que nunca se sobrepase. Y si se llega a formar una fila al exterior de ese lugar, les aplica el numeral 26, donde establece claramente que también tienen que hacerse cargo de la fila que se forma afuera, de tal manera que nunca se junten a una distancia menor a 1 metro. Están definidas en la misma resolución las recomendaciones para la limpieza y desinfección. Sin embargo, tenemos un protocolo de limpieza y desinfección de superficies que también está disponible para descarga. Además, se establecen las obligaciones para información al público que les comentaba yo anteriormente, que están relacionadas con la información sobre el aforo máximo permitido, de acuerdo a lo que establece la resolución, ya sea para espacios donde se atiende público, como en el caso de los restaurantes, que lo vamos a ver en una resolución posterior, que está relacionada con un porcentaje de la carga máxima del establecimiento. Don Alex, También perdón, hay que informarle... don Alex, perdón, aprovecho ahí que está con el ¿Sí? tema de los aforos. Una consulta que se ha hecho bastante repetitiva, y la tengo acá, por eso la quiero Dígame. leer, aprovechando que está en ese punto, de Nicolás Echeñique. ¿Cómo se calcula el aforo en un espacio abierto? Por ejemplo, en un parque nacional, en el río, lugares como eso. ¿Cómo se calcula el aforo? Es lo que él pregunta. Bueno, en el caso de la ribera de un río, no tenemos muchos elementos para establecer el aforo, con excepción si es que este tramo del río estuviera al interior de una zona protegida, ¿ya? Porque en el caso de un parque nacional, independiente de la envergadura que tenga el parque, ¿ya? Solamente va a poder recibir la cantidad máxima de personas que establece la misma resolución, o sea, perdón, no la 591, sino que la actualización, que en el paso número 4 sería de 100 personas, ¿ya? En un espacio abierto. Porque es un espacio abierto, pero está limitado, ¿ok? Tiene límites el Parque Nacional. Ahora bien, la resolución establece claramente que el aforo se deberá calcular siempre y cuando no exista eh, eh, una, una, un requisito expreso sobre esa superficie, como sería el caso de un restaurante, por ejemplo. ¿Ya? El restaurante tiene elementos que son bastante claros sobre cómo calcular el aforo, ¿ya? Un centro comercial, por ejemplo, tiene establecido claramente cómo hacer el cálculo del aforo. Sin embargo, esta constante que existe para un restaurante o para un centro comercial no está definido para un espacio abierto. Por lo tanto, mientras no exista, entonces tenemos que irnos a la definición de la cantidad máxima de personas que puede recibir un espacio abierto, ¿ya?
Ahora, si ese espacio abierto, por ejemplo, estuviera administrado por, eh, eh, vámonos al centro de esquí Las Perdices, ¿ya? Y el centro de esquí Las Perdices tiene definido claramente qué tipo de actividad se desarrolla, en qué condiciones, en qué superficie. Ellos podrían definir un aforo superior a estas 100 personas que yo les comento de acuerdo a la resolución, ¿ya? Pero el límite que tenemos en este momento para un espacio abierto es de 100 personas. Don Alex, ¿y cómo sería el caso, que es otra consulta acá de Mila, el aforo para las terrazas? Bueno, si la terraza es propiedad del establecimiento, pensemos en un restaurante, allí lo que debe respetarse es la distancia de los 2 metros entre las mesas. Si el espacio es un espacio público, como una calle, por ejemplo, va a depender también de cuál es el acuerdo que tenga la municipalidad sobre el uso de ese espacio. Porque puede ser que el restaurante, ¿cierto?, pueda ocupar la cuadra completa con mesas en el exterior. Sin embargo, la municipalidad no se lo permita. Entonces, va a depender mucho. Si es el recinto del establecimiento, va a tener que definir la cantidad de mesas que va a tener disponible con respecto a la distancia, ¿ya? Con esta actualización de la resolución, al 50%, se equipara mucho el aforo al definido por distancia entre mesas. Ya no va a haber tanta diferencia como lo había antes con el 25. Así que van a andar muy cerca, no van a tener esa brecha con respecto a la decisión que había, a la definición que había antes, ¿ya? Por lo tanto, si se separan las mesas a 2 metros, van a tener una cantidad muy, muy cercana, y yo diría hasta un poquito superior, que el 50% que establece la resolución posterior. Perfecto, Alex. Aprovecho aquí porque van saliendo preguntas y yo creo que es interesante para los tres, ¿no? Por ejemplo, Sarina Ginte, saludos Sarina, qué gusto que estés participando, bienvenida. ¿Los comercios tienen poder fiscalizador como para saber si alguien está incumpliendo los permisos de movilidad? Eh, Me imagino que esto va orientado a si vemos que alguien está haciendo algo que no es, que está fuera de la norma. ¿Tenemos un número donde llamar? ¿Tenemos alguna forma de comunicar esta situación? No, lo que tienen es una responsabilidad de comunicar el incumplimiento al cliente, ¿ya? Y establecer de alguna manera una especie de consentimiento informado. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, supongamos que eh, ustedes tengan como el caso de Sarina, que tenga un hotel, un hostal, eh, y que reciban a un huésped que proviene de un lugar de residencia distinto al lugar habitual, a su domicilio particular habitual, que no sea por razones de trabajo o de aislamiento. Y ustedes le insisten que no lo pueden alojar, eh, y por lo tanto se rehusan a tomar al huésped, pero el huésped insiste, 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 y, y, y bueno, está lloviendo torrencialmente y qué sé yo, entonces a lo mejor podrían decir, bueno, ok, le permitiré eh, quedarse en el hostal, pero bajo su responsabilidad. Pero no me diga después de que le hagamos el sumario, como Seremi de Salud o como municipalidad, a responsabilizarme a mí de que yo no le informé que tenía que quedarse en su casa, ¿ya? O sea, no me haga responsable a mí del sumario que le van a hacer al cliente, a mí como dueño del hotel, digamos, ¿ya? Entonces, eso debiera quedar definido en alguna parte. Si es que el cliente omite información o miente, literalmente, eh, que no sea responsabilidad del hostal o del hotel, porque vamos a tener casos de ese tipo, ¿ya? Que una vez que se fiscalice
ellos como descargo informen que ellos sabían, pero el hotel no les dijo nada, entonces asumieron de que estaba todo bien. Y les traspasa la responsabilidad también al hotel. Entonces, Perfecto. ahí yo creo que tendrían que tomar ustedes las medidas para que esas situaciones no se den con frecuencia, porque se van a dar, pero la idea es que no sea un hábito. Muy bien. Acá tengo otra pregunta que también veo que se repite. ¿Por qué no pueden abrir los hoteles si no existe ningún decreto de prohibición publicado, solo el que restringe el traslado a una segunda vivienda? O sea, el hotel puede abrir, de hecho no hay restricción al funcionamiento del hotel, ¿ya? Lo que existe es una restricción al desplazamiento a un lugar de residencia distinto al habitual. Entonces, si hay un establecimiento que no pueda operar en esas condiciones porque va a tener un flujo de huéspedes muy bajo, eh, está en libertad de permanecer cerrado, porque, como digo, no va a tener tanto cliente como en una temporada normal. ¿Puedo? Pero si decide abrir a lo que llegue, también está Claro. en su derecho a hacerlo. Alex, voy a hacer una pequeña intervención ahí. Buenas tardes. Usted habló que en el paso 4 existe la disponibilidad o dijéramos, libre desplazamiento interregional. ¿Es así? No, en comunas que no están en cuarentena. Por eso, en este caso, por ejemplo, si Temuco no está en cuarentena y alguna persona hotelera de este correo lacustre abre sus puertas a gente intrarregional, dijéramos la región fuera de cuarentena, ¿lo puede hacer sin restricción alguna? En el Cumpliendo paso 4, en el paso 4 no. En el paso 5 sí. Mientras estemos toda la región en el paso 5. Porque si bien es cierto, se permite el desplazamiento, pero todavía permanece la obligación de continuar residiendo en el domicilio particular habitual. Entiendo, pero entonces si usted dice que no tienen provisión en los hoteles y ahora dice que no pueden dejar de pernoctar en su lugar habitual, entonces no hay una contradicción ahí entre lo que se declara y lo que se puede hacer legalmente. No porque, por ejemplo, si una persona por motivos laborales debe pernoctar en una comuna distinta y en este caso hacer uso de un hotel, lo puede hacer. Y él va a presentar su contrato de trabajo, si es que se fiscaliza, va a presentar la documentación que lo habilita para pernoctar en un domicilio diferente al domicilio particular habitual. Lo mismo, por ejemplo, Perdón, si... perdón, eso yo lo entiendo y me pareció súper claro y específico lo que usted nombró anteriormente, pero en la respuesta que le dio última al director Pablaza, dice que no tiene la prohibición de abrir estrictamente. Eso es lo que queremos saber, porque las preguntas que nos hacen a nosotros es decir, ¿en qué lugar dice que yo como hotel o como cabaña o como aparotel, cualquier tipo de servicio que de alojamiento, tengo la prohibición? ¿Dónde dice que tengo la prohibición de no estar abierto? Entonces, eso es una respuesta que nosotros recibimos a diario y tenemos que dar respuesta de alguna forma con fundamento, como usted lo explica aquí en los papeles, ¿no es cierto? Y en las leyes que tenemos en pantalla. No, no existe prohibición para el funcionamiento de hoteles, hostales, cabañas y domos, lodge, camping. Lo que existe es una prohibición para residir en un domicilio particular, perdón, en un domicilio distinto al domicilio particular habitual. Eso quiere decir que si una persona, con dos excepciones, por motivos laborales o por temas de aislamiento en caso de ser contacto o qué sé yo de un familiar positivo. Solamente esas dos excepciones. Entonces, si usted se traslada a una comuna distinta y hace uso de estos lugares que no tienen prohibición de funcionar, pero no cae dentro de las excepciones que yo le comenté, está cayendo en una infracción a lo que está establecido en las diferentes resoluciones que yo les comento, y es podría ser objeto de un sumario sanitario si es sorprendido. Y las multas para esa infracción llegan a los 50 millones. Entonces,
el local puede estar abierto. El tema es si va a tener personas que se arriesguen a, a ir a ese lugar, y va a depender también de cuál sería su defensa en la eventualidad que a ese cliente le iniciemos un sumario y los haga responsable por llamar a hospedarse a su establecimiento a personas que no cumplan con estas excepciones que yo les comento. Ok, entonces, una pregunta que viene obviamente de cajón. ¿A cuánto espacio, tiempo, personas, contagio, no sé cómo se llama, estamos del paso 5? Porque el paso 5 usted sí declaró que vamos a poder, las personas que se dedican a esta actividad, ¿no?, con pernoctación, poder operar libremente o con algún tipo de restricción. No, esa información no la yo podría asegurar que ningún Ceremi la tiene en este momento. ¿Ya? O sea, honestamente, yo pienso que las 3 regiones que estamos en el paso 4, siempre estamos más cerca del paso 3 que del paso 5, ¿ya? Por la cantidad de contagios nuevos que se están dando. Nosotros tenemos una tasa baja hoy día, pero desconozco si mañana, por ejemplo, tengamos una alza repentina de casos, ¿ya? Es una información súper dinámica. Entonces, por eso le damos siempre las 3 regiones que estamos en el paso 4, estamos más cerca de retroceder que de avanzar, ¿ya? Así es que no es posible aventurarse con una fecha para el paso 5. Entiendo, Alex. Es Yo muy pensé, difícil. hay muchas preguntas que nos hacen, ¿no es cierto?, como cámara o como empresarios, diciendo que cuáles son los parámetros, o cuál es el modelo, o cuál es el cálculo, la ecuación, dijéramos, de cálculo para ir subiendo o bajando escalas de paso, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que no existe una que esté de acuerdo a puntos de contagio, personas de contagio, tiempos de no contagio. Eso no existe, esa ecuación para poder nosotros transmitir de forma correcta. Las variables existen, ¿ya? Pero así como establecer si A más B es menor a 1, entonces pasamos al paso 5, no es tan fácil como esa ecuación. Bien. Entonces, esto es algo que me gustaría de alguna forma, que ya está el Ceremi, está también que el director, que también queremos saber su opinión. ¿Cómo nosotros de alguna forma tenemos una integración con las autoridades y asesoramiento técnico para, una, no cometer errores? Dijeron, errores significa de apertura, de funcionamiento, de aforo. De alguna forma, eso vamos a dejarlo establecido después para poder hacer las bajadas, ¿no es cierto? Como este caso, esta reunión que estamos haciendo ahora, hacer las bajadas de acuerdo a las decisiones que vayan tomando ustedes en forma interna. Así que lo vamos a dejar anotado. Para que esto de alguna manera tengamos una vía, ¿no es cierto?, de bajada de información y de comunicación para con nuestros asociados y con la comuna en general. Adelante, Julio. Muy bien. Siguen preguntas, obviamente, para don Alex. Aquí María José Pidal consulta: ¿el aforo en la parte hotelera se debe manejar en los espacios comunes? Pregunta cuál es. Una persona cada 10 metros cuadrados. Creo que ya si no me equivoco, ya lo había contestado. Claro, en el caso del lobby de un hotel, por ejemplo, no debiera permanecer más de una persona por cada 10 metros cuadrados. En el lobby. En el restaurante del hotel deberán establecerse medidas de aforo de acuerdo a lo que establece la resolución y del paso en el que estemos, ¿ya? En el caso de los servicios higiénicos, por ejemplo, de carácter compartido, lo mismo, ¿ya? O sea, en los baños públicos, por ejemplo, a eso me refiero. Supongamos que, no sé, en el área común tengan un baño, o lo mismo en el caso de un restaurante, por ejemplo, que tengamos un baño que tenga 2 urinales, por ejemplo, ¿ya? En ese baño a lo mejor no van a poder estar simultáneamente 2 personas, por la cercanía que exista entre los dos artefactos. Entonces, van a tener que ir revisando área por área cuáles son las características que tienen sus locales, de tal manera de ir informando a la comunidad cuáles son o cuál es la cantidad máxima de personas que puede estar en ese espacio.
¿ya? En el caso de los baños, hay que revisar cuáles son las características del baño que les permita usarlos de manera segura. En el caso de las salas de espera de un hotel, en el caso de las salas de venta de una agencia de turismo, en el caso de, de un local comercial, lo mismo, ¿ya? Deberán calcular la superficie, en base a eso establecer cuál es la cantidad máxima de personas que puede ingresar. Esa cantidad máxima de personas no tiene que ver con el personal, pero si llegaran a formarse filas al exterior, tienen que preocuparse permanentemente de que se mantenga la distancia. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, hay comercios que tienen una cantidad de personas fijas que hacen fila. Por ejemplo, una notaría, por ejemplo, un local de telefonía celular, tiene un supermercado, tiene mucha gente en espera. Ahora, ¿hasta dónde puede hacerse responsable el local comercial de que la gente mantenga la distancia? Hemos llegado a la convicción de que por lo menos en el espacio que le corresponde al local comercial, ¿ya? Porque si la fila llega a 2 cuadras, lamentablemente no es responsabilidad del local hacerse cargo de la gente que espera más allá de los límites de su local, ¿ya? Entonces, por lo menos en el espacio que le corresponde al local comercial, en el exterior, debiera hacerse cargo del marcaje del piso y de recomendarle a la gente las medidas de distanciamiento. Don Alex, acá tengo otra consulta del área de las termas y de una persona, Cecilia, ¿no? De Termas del Rincón. Consulta por los camarines. ¿Qué pasa con los lugares que tienen camarines? Bueno, hay que evitar el uso de los camarines, ¿ya? A no ser que sea un camarín, digamos, de uso exclusivo para un grupo familiar o para un cliente, ¿ya? O sea, si son camarines que están siendo usados de manera constante durante la operación del negocio, tienen dos opciones. O sanitizan después de que lo use cada persona, ¿ya? Que les agregaría un costo de operación adicional a lo que ya tienen. O limitan el uso, como les digo, para un grupo específico de clientes. Imaginémonos una terma que tenga una cantidad de baños, por ejemplo, o sea, perdón, de camarines, donde se realiza el cambio de prenda de vestir, y luego pasan a una siguiente área donde almacenan o guardan la ropa, pasan a los lockers ahí donde guardan las cosas. ¿Ya? Entonces, el tema de los lockers no es tanto problema, porque ustedes le pueden pasar una toalla, un balde con toallas húmedas, ¿cierto? Desinfectantes, y podrían limpiar el interior del casillero cada vez que guardan la ropa. Sin embargo, el box donde se realiza el cambio de ropa, ahí lamentablemente debe haber un procedimiento de sanitización más frecuente, porque digamos que el tiempo que pasa la persona y el tipo de prendas de vestir que deja en la superficie y está en contacto con la superficie del camarín es importante. Entonces, por eso les digo, la recomendación es que permanezcan cerrados. De lo contrario, tendrían que buscar una forma de garantizar que el uso no es un factor de riesgo para las personas que están haciendo uso de su terma. Sí, de todas maneras, yo entiendo que están los protocolos de terma, don Alex, están los protocolos de terma que se trabajaron acá en Pucón también, en la Cámara de Turismo y, bueno, muchos otros participantes, y que están validados, así que el protocolo de terma está como bien redondo, entiendo, si no me equivoco. Acá Hernán Merchor, saludos Hernán. Él consulta directamente, buenas tardes. ¿Cuándo se permitirá otorgar el servicio de alojamiento a turistas?
Creo que también ya lo... Paso 5. Pero Exactamente. solamente de comunas que también estén en paso 5. Ya eso igual tienen que tenerlo presente. O sea, por ejemplo, la, supongamos que tenemos rebrotes en la región, así como en la región del Biobío, y solamente se encuarentenan algunas comunas y no toda la región. Y que en el paso 5, por ejemplo, quede Pucón y las demás comunas de la región queden en paso 1. O en paso 4, Claro. ni siquiera algo tan extremo como volver a cuarentena, que quedemos en paso 4. ¿Ya? Entonces, solamente podrían recibir huéspedes de otra comuna que estén en el mismo paso que nosotros. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque tampoco es bueno generar la expectativa de que en el paso 5 se abren todas las barreras, digamos. Muy bien, entonces, Carolina Brunner. Buenas tardes, Carolina. Nuestro restaurante cuenta con un espacio de juegos infantiles en el exterior. Tobogán, muro de escalada, canopy, cama elástica. ¿Se pueden utilizar estos implementos, don Alex? Tenemos 3 protocolos que, si me presionan un poquito, dice prohibido, ¿ya? Podría echarle una mirada para poder aseverarlo así con certeza, pero por lo menos 3 protocolos dicen que las áreas de juegos infantiles no deben usarse, tanto internas como externas. Está el protocolo de parques, que lo establece así, está el de turismo, y está el de restaurantes también, que dice que si hay un espacio de juegos infantiles no deben usarse, deben permanecer cerrados. Muy bien, de J. Winkler. A ver. Me consulta, ¿cuál es la idea desde acá a fin de año respecto a las segundas viviendas? ¿Por qué no puede no pedir un examen de Sí. PCR antes de venir? ¿Ahí? Y luego uno llegando y guardar cuarentena mientras están esperando los resultados. Bueno, es una propuesta esa, ¿no? Claro. Pero no depende de nosotros. Claro. Coque Aranea, No aquí. depende de nosotros. ¿Qué pasará con el arriendo de cabañas, por ejemplo, para Eclipse? Bueno, va a depender obviamente de la fase en que nos encontremos, ¿no? Del paso. Sí. Sí. Ahora, veámoslo estratégicamente, o sea, porque es importante cuidarnos entre todos. Porque en el fondo, si nosotros logramos controlarnos en el paso 4, el paso 5 va a estar mucho más cerca de lo que estamos del paso 3. Entonces, por eso es que es súper importante usar este paso 4 como preparación y para educar a los clientes en que se cuiden, ¿ya? Porque si nosotros vamos por la calle y vemos aglomeraciones y no hacemos nada y solamente tomamos la foto y hacemos una denuncia en las redes sociales, eh, con eso no estamos contribuyendo al control del paso 4. ¿Ya? El llamado que nosotros le hacemos a los líderes que tienen opinión en las distintas comunas es que se empoderen y llamen a la gente al autocuidado, ¿ya? Porque de cómo seamos capaces de controlar el paso 4 depende de la apertura definitiva. Si no somos capaces de controlarlo, como les digo, estamos más cerca de retroceder que de avanzar. Bien, yo tengo una pregunta, si me permiten ahora un poco cambiar con César. ¿Me está escuchando César ahí? Con don César González. César. Ahí. Bueno, seguimos. Según la información que tiene Minsal, ¿cuándo cree que entramos en fase 5? Bueno, también eso ya lo tenemos, nadie lo...
A ver, Si de Yamil quiere, si quiere Sabra, avanzamos. sí, aquí tengo a Yamil Sabra. ¿Cuáles son los casos autorizados para alojar en los hoteles? ¿Los motivos laborales se respaldan solo con contrato de trabajo? En el caso de un vendedor de una Sí. empresa proveedora que no tiene contrato de trabajo, ¿puede alojar en un hotel? Eh, o sea, ¿qué tipo de vendedor? Si es su propia empresa, si es Entiendo eso, ¿no? un emprendedor, ¿sí? Sí, yo creo que eso se refiere. Una empresa Claro, proveedora que no tiene. tiene que, claro, él tiene que demostrar que en el fondo el motivo por el cual está ahí es por temas laborales, ¿ya? Él tendrá que, en el caso de ser fiscalizado, tendrá que mostrar cuáles son los clientes que visitó, si es que efectivamente era parte de un programa de ventas a nivel regional que correspondía visitar en fecha, etcétera. ¿Ya? Él tendrá que demostrar los motivos que dentro de la excepción de motivos laborales le permitían estar en esa comuna por uno o varios días. Bien, yo tengo una consulta para don Francisco. Eh, yo creo que en general la comunidad, nuestra comunidad acá en Pucón, hablo, ¿no? Nos hemos comportado en general bastante bien. Hemos cumplido, hemos acatado, ha habido una suerte de disciplina social y como empresarios creo que también hemos hecho lo nuestro. Estamos trabajando en los protocolos, ¿para qué vamos a nombrar? Pero, y estamos aquí, estamos tratando de no cometer errores, estamos tratando de hacer las cosas bien. Pero me parece que en este camino que queda por recorrer en el futuro ahora, cercano, eh, el destino como un todo necesita darnos cierta protección a nosotros, a nuestros trabajadores, también a los turistas. Y es ahí donde para mí hay una parte que todavía no está abordada, que son los protocolos de destino. Y como protocolos de destino me refiero, pueden ser acceso a los lugares públicos, la plaza, la playa, pero tomado como con la autoridad local, ¿no? Desde el punto de vista de la autoridad local. Y también, por ejemplo, la circulación en las calles. No sé si es un concepto que a ustedes les parece interesante. El tema de protocolos de destino es algo que nosotros, por lo menos como Cámara de Turismo, estamos tratando de llevar a cabo y ya le hemos encargado algún estudio a la Universidad de la Frontera para que nos diga la ciencia cuáles son las cosas que verdaderamente nos pueden proteger a todos ahora. No como eh, cada rubro del turismo, sino que como comunidad. Activa el micrófono, Julio, porfa. A César también. Delante no puedo porque no tenía activado el micrófono. ¿Tiene silenciado el tuyo también, Julio? A ver ahí. Ahí sí. A ver ahí. El mío está activo ahora, Julio. Perfecto. Bueno, la pregunta Sí. un poco para ti, César, con respecto a los protocolos de destino. Ahora, el otro día nosotros cuando tuvimos la reunión con la directora nacional, ¿te acuerdas, Julio? Y está Sí, la subsecretaría también. Tú hiciste la mención de que estaban justamente viendo temas de protocolo de destino con la universidad y todo eso. Ahora, la pregunta es, ¿eso está vinculante solamente para lo que son los espacios públicos, para las áreas en común, cada uno de los destinos, servicios? ¿Por dónde se enmarca aquello? Porque si tú me preguntaras a mí, a buenas a primeros protocolos de destino, yo te diría, probablemente pudiesen entrar a sobrar considerando que tienes protocolos por servicio o por actividad turística o por actividad económica. Entonces, como que la precisión sería buena tenerla en pie como para poder ir afinando un poco la claridad en lo que proponen. ¿Contesto, Julio? sí, sí.
Ya, director, lo siguiente, bueno, tengo una muy buena noticia porque me acaba de llegar hace poquito rato atrás, que es el estudio que se le mandó a hacer la UFRO por parte de la Cámara de Turismo, la Subsecretaría y Senatur a nivel nacional, se autorizó, me llegó hace poquito tiempo atrás lo que estaba diciendo el director recién, que es el encargo del estudio de protocolos de destino. Porque si me preguntas a mí, yo la verdad es que tengo claros los protocolos de mi actividad, pero no tengo los protocolos del destino. Por ejemplo, las barreras sanitarias es parte del protocolo de destino. Entonces la pregunta es, ¿se están haciendo bien las barreras sanitarias? ¿Es lo correcto, lo corresponde, son eficaces? ¿Sí? Entonces eso es parte del estudio que le encargamos a la UFRO como academia y que están estudiando y se van a poner a estudiar este tema que creo que ya empezaron. Pero lo ideal, de alguna forma, que por algo lo estamos haciendo desde esta región, desde esta comuna, solamente para recalcarles algo, nosotros la ocupación y la preocupación que nosotros estamos recibiendo por parte de todos los empresarios es que el corredor lacustre representa el 30% del ingreso del turismo en la región. Estamos hablando de 20 mil millones de UF, estamos hablando de 560 mil millones de pesos al año, con respecto al estudio que se hizo en la UFRO el año pasado. Entonces, eso pesa el corredor lacustre frente a la región. Entonces, la preocupación y la ocupación de este corredor es que hagamos las cosas de forma correcta. Y para eso necesitamos tanto los protocolos de cada actividad en forma de los privados, más un protocolo de destino, que es lo que decía el director Julio hace un poquito tiempo atrás. O sea, tenemos nosotros las áreas públicas, por ejemplo, tenemos calculado, esto es un tema que yo creo que estoy especulando, tenemos calculado, por ejemplo, la ocupación de las plazas públicas, cuánta gente tiene que estar para respetarse los 1,5 los 2, o tiene algún otro tipo de indicación que nosotros no sabemos. Eso es lo que está hoy día en encargo a la Universidad de la Frontera. Más o menos, director, para dejarlo en contexto, ya que Senatur es un mandante, es muy interesante que esto lo tengamos resuelto, cosa que esta administración del protocolo de destino caiga en manos de los públicos, en este caso, de los administradores del corredor, en este caso, Villarrica, Pucón, Curarregua, ¿no? Para evitar lo que está pasando hoy día, que tenemos contagios, no es un lugar en los establecimientos, tenemos contagios dentro del ente, del área, dijéramos, público, que representa el 60% del territorio, hablemos de la zona de un lugar. O sea, la parte pública del territorio representa 60% público, 40% privado. Entonces es interesante tener eso como zanjado. O sea, claramente, si nosotros lo vemos desde la perspectiva que lo plantea, claramente un protocolo de destino va a tener una relevancia tremenda y va a ser imponderable poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque a medida que se van levantando y se van generando la opción de aperturación de actividades, considerando que pudiese estar en una fase 5, ¿ya? Pero que todavía tengas el riesgo de la pandemia en sí, por un tema de tenerlo incontrolable, por temas sanitarios, porque no tienes una vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente tener un protocolo de destino va a ser bueno porque te va a permitir también controlar claros temas de trazabilidad, tener claros temas controlados de contagio en espacios donde va a haber aglomeración de gente naturalmente hablando, y lógicamente también te va a tener un control de medición justamente en el ingreso a cada una de las comunas que tú pudieses considerar turísticas o comunas de alto flujo, etcétera, etcétera. Es un temón. Está bien interesante tratarlo. Ahora, cuando tú dices, Eugenio, que dieron te llegó la noticia recién del tema del protocolo de destino, pero para poder generar el estudio, eso ya estaba visto, ya quedó tratado con la subsecretaría y con Senatur principalmente, ¿dices tú? ¿O van a ingresar los apoyos desde nivel central para empezar a trabajar eso? ¿O necesitas que lo empecemos a gestionar nosotros inmediatamente con Senatur Central y con la subsecretaría? No, director, recibí la carta firmada por ambos entidades. La tenemos la tengo recién, así que muchísimas gracias igual por la oferta. Solamente voy a ocupar esta instancia, me voy a aprovechar un poco esta instancia para comentar con todos que ya con esto la UFRO se pone a trabajar en nuestros protocolos de destino, que uno de los cuales también me salté un poco. Yo sé que existe a nivel local, existe a nivel dijéramos, de entidad, en este caso, por ejemplo, la Armada, pero el protocolo playas, por ejemplo, en vista a nuestro verano. O sea, ¿cómo vamos a trabajar las playas? Entonces, nosotros como destino que te vendemos el verano sol y playa también, tenemos que tener claro cómo hacerlo y cómo no hacerlo para poder dar seguridad, que es lo que usted ha dicho otras veces, y el Ceremi también lo ha recalcado, que es cómo nosotros
proyectamos seguridad a los clientes que van a estar, ¿no es cierto?, demandando, que obviamente van a ser menor, pero un turismo local, darle una seguridad para que aquellos se muevan, ¿no es cierto?, a aquellos lugares que lo demuestren como tal y podamos fundamentarlo. Yo creo que el protocolo de destino es una muy buena forma. Ahora, yo quiero decir algo súper interesante. El protocolo que va a trabajar la Universidad de la Frontera es protocolo de destinos. O sea, no es el protocolo de destino Pucón, es un protocolo de destinos que da acá, igual que nosotros hicimos hace muchos años atrás, como Cámara de Turismo, la prohibición de bolsas plásticas, que nació en la Cámara de Turismo Pucón y hoy día es una ley Chile. Yo creo que el protocolo de destino que hace la Universidad Frontera de Pucón sea un protocolo de destino de Chile. O sea, es como no repetir o replicar esfuerzos para que aprovechemos, ¿no es cierto?, la fuerza de cualquier parte que venga. A mí me parece buena la idea, Eugenio. Yo encuentro que vale, porque el otro día me preguntaban desde la subsecretaría, después de la reunión, por dónde decantaba un protocolo de destino. Claro. Espera, me deja anotar algo acá. No, bien, pues, yo creo que sí. Hay que manejar todas las precisiones posibles para que no transgreda lo que se hace en cuanto a los otros protocolos que van saliendo y todas las otras buenas prácticas que van saliendo. Yo creo que esa es la primera previsión. Ahora, tan difícil a eso no va a ser, ¿ya? Porque lógicamente uno es la prestación de los servicios y otro es la prestación de lo que uno muy bien habla, que son justamente la protección de los espacios que son mucho más comunes y que están involucrados a las comunas. Y que por eso uno de repente habla también del tema de los cordones sanitarios, las barreras sanitarias. Ya que hoy en día, cuando justamente se acercan estas fechas, están tan de moda y tan en boga para justamente controlar lo que hoy en día un protocolo de destino pudiese habilitar. A disposición para el tema, para trabajarlo, no hay ningún problema. Nosotros hoy en día acá por lo menos tenemos profesionales que están contratados justamente para trabajar temas de protocolo, entonces yo creo que sí, ustedes pueden considerarlos para aquella pega, ningún problema, eso de cajón que puede ir, y lo mismo para la universidad en este caso. Bien, director, yo voy a aprovechar un poco también para salir un poco el tema de Alex, que ha hecho una súper buena presentación, y caer también en la parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las empresas. Está claro que hoy día la repercusión y el sector turístico está muy golpeado, a nivel mundial, a nivel local también. Tuvimos una muy mala publicación el otro día, en el domingo, creo que es un título muy mal puesto, no tanto el contenido del texto, sino que el título fue muy mal puesto. Creo que la comunicación en épocas de crisis, por ejemplo, como esta, debería ser muy cuidadosa. Entonces, no sé de qué manera, a través de la Seremía o a través de la Dirección de Senatur, estamos cuidando esto, porque lo que nosotros visualizamos es que los empresarios tienen este pequeño salvavidas en el 14 de diciembre como alguna esperanza de supervivencia. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre eso y cómo podríamos manejarlo, sobre todo en este sector que obviamente que depende muchísimo, como nos arrojó el estudio de la UFRO, que es muy interesante, que si bien el PIB de Chile marca un 3.4%, el estudio que hizo la UFRO marcó que el PIB de destino Pucón es el 54%. Significa que de cada 100 pesos que entran en el destino que se gastan, 54 son directamente provocados por el turismo formal, para que todos los que están escuchando es formal. Aquí no caen ni siquiera las segundas viviendas, no caen tampoco, por ejemplo, las empresas con sucursales fuera, en este caso los supermercados como Jumbo, Líder, Enjoy, no caen. Entonces, el 54 pesos, 100 pesos gastados acá van directamente en el turismo. Entonces, ¿cómo hacemos de alguna manera para cuidar la imagen en proyectar, ¿no es cierto?, algún tipo de comunicación? Seremi, director, se lo dejo esto tirado por una preocupación interesante que nos pasó este fin de semana. César, si me permite, ¿sí? Yo creo que quede súper claro algunas cosas que detalló Alex en su presentación. Y de hecho, para ser más claros todavía, ya que la presentación todavía yo la veo de fondo, ¿hay alguna posibilidad, Alex, que tú te vayas al punto 44? Porfa. Ya, ahí está. Entonces, lo que pasa es que con el tema del alojamiento turístico, la restricción que hay en el paso 4, está mal catalogado el título de hablar de segunda vivienda. Porque lo que dice expresamente la resolución del MinSal, que pone, ¿no es cierto?, las restricciones y las libertades que hay en cada paso a nivel nacional, para nuestra región, en el paso 4, corre el punto 44. Y dice,
disponga así que los habitantes de la República deberán continuar residiendo en su domicilio particular habitual. En consecuencia, prohíbase el desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distintos a su domicilio particular habitual, exceptuándose de la medida de este numeral a las personas mayores de 65 y los enfermos crónicos, sin perjuicio de lo anterior, en caso de que estas personas desean permanecer en un lugar distinto a su domicilio particular habitual, deberán estar en cuarentena por un tiempo indefinido. Y la parte que tiene que ver con la libertad que tienen estos establecimientos de alojamiento, dice, del mismo modo, exceptuándose de esta medida aquellas personas que dan cumplir sus obligaciones laborales en un lugar distinto al de su residencia habitual. Entonces, básicamente, esto es la restricción de la segunda vivienda, esta es la restricción del alojamiento de carácter turístico, ocio, como le llamen. En el fondo lo que dice acá es que cualquier persona debe regresar antes del horario de que queda a su domicilio particular habitual. Entonces, ahí está la medida. En el fondo, si ustedes quieren irse a la norma explícita, a la frase puntual, es el punto 44 de la resolución que ha presentado Alex. Eso, como bien ha dicho Alex, recién se libera esa restricción en el paso 5. Y como también lo ha dicho Alex, lamentablemente, con la evolución de la pandemia, lo dinámica que ha sido, es muy difícil saber si estamos prontos o no de poder entrar en un paso 5. Pero sí les puedo decir que si uno ve, evalúa lo que está sucediendo en el país, se va a dar cuenta que es mucho más fácil bajar de paso que aumentar, porque si no ya todavía estarían muchas regiones en el paso 5. Entonces, ¿qué es lo que evalúa finalmente el Ministerio de Salud, lo que me ha dicho a mí la Seremi, Alex, para poder estar en el paso 4 principalmente? Son 3 cosas, dentro de muchos otros factores, pero principalmente 3 cosas. El porcentaje de PCR positivo por cada 100.000 habitantes, que nosotros, Alex, estamos hoy día como en un 5%, 6%. Sí, así con un número en la mano va a ser más fácil. Okay. No sé en cuánto estamos, pero ahí me lo voy a aclarar. Ahí sí, hoy día estamos cercanos al 6, pero podría cambiar mañana. O sea, estamos muy cercanos al número que cuando empezó el paso 4. ¿No es cierto? Estamos como que no hemos avanzado ni para atrás ni para adelante. El inicio hasta hoy día, sí, entre medio ha fluctuado, hemos subido y hemos bajado. Entonces, eso es un factor que mide el MinSal y que es importante, ¿ya? Segundo factor que mide el MinSal es que para poder llegar a estar en el paso 4 y poder continuarse en paso 5, tenemos que tener un 100% de trazabilidad de los contagios positivos y sus contactos estrechos, que hoy día existe. Y tercero, hay una evaluación que hace el MinSal de todo lo que es la red de apoyo asistencial, ¿no es cierto? En relación a cómo está esa evaluación, también toma las decisiones si tú avanzas, retrocedes, etc. Bueno, 3 factores importantes. Entonces, yo les quiero decir que esta restricción recién se levanta en el paso 5, pero también quiero decirle y ser súper cuidadoso en que es difícil avanzar al paso 5 porque hemos visto que el comportamiento de la población no es el mejor de todo. Y hablemoslo con todas sus letras, este tema no es solamente el gobierno, o sea, el MinSal, Alex, el equipo de la Seremi Salud, están tratando de desplegar a todo el personal posible para poder hacer conciencia en la gente, ir a fiscalizar aquí y allá, pero finalmente el autocuidado que podamos hacer ustedes, yo, entre todos, educar bien a la población, va a ser lejos el mejor acompañamiento para poder mejorar los índices. Y eso tiene que ver con 2 cosas que son, después de todos los protocolos que existen, que son muy buenos, hay protocolos por rubro, etcétera, realmente hay 2 temas que son los principales. Uso de la mascarilla, que ha sido pero tremendamente muy bueno. Recordemos que incluso hace poco, recién, países europeos establecieron el uso de la mascarilla obligatoria. Y nosotros estamos hace rato. El uso de la mascarilla obligatoria es tremendamente bueno. De hecho, fíjense ustedes cuántas veces se han resfriado este año. Yo ninguna. Y así mucha gente. O sea, incluso ha beneficiado poder combatir otro tipo de enfermedades que se dan generalmente en el invierno. Y segundo,
el distanciamiento social y sobre todo el lavado de las manos frecuente. O sea, yo creo que esos dos temas, si los cumpliéramos a la ley de la letra, podríamos realmente rebajar los índices y quizás propender a avanzar en el paso 5, etcétera, el desconfinamiento. Pero bueno, todos sabemos cómo somos como sociedad, nos cuesta, ¿no es cierto?, entender, y también a nosotros nos cuesta tanto difundir de buena manera, estamos tratando de hacer lo mejor posible, por eso yo te agradezco, Eugenio, también sobre todo esta conversación, porque ustedes también son factores importantes para poder transmitir esta información, porque ustedes son líderes locales, gente que lo escuchan, son emprendedores, y ustedes también pueden poner las reglas, ¿no es cierto?, a la hora de que la gente entre a sus locales. De buena manera siempre, porque hay que cuidar a los clientes, pero hay que llamarle la atención también cuando lo estén incumpliendo. O sea, yo aquí en Temuco y en muchas otras comunas, yo he ido a los restaurantes hoy día que está con la posibilidad de abrir con 50% de aforo, porque fue una modificación que se extendió, antes teníamos 25, ahora 50, y los clientes se paran de las mesas, van al baño, van a pagar a la caja sin mascarilla. Y el uso de la mascarilla solamente al momento de ingerir el alimento. O sea, incluso si yo estoy en la sobremesa, tengo que tratar de ocupar la mascarilla, o sea, ¿qué me cuesta? Pero no, pues las personas son bastante porfiaditas al respecto, y me incluyo, porque también todos caemos de repente en alguna falta. Entonces, también quiero decirles que esta pandemia es dinámica y por ende el paso a paso también es dinámico. Ustedes han visto que desde que inició hasta el momento, el mismo Alex dio a conocer una serie también de modificaciones que se le hicieron a las resoluciones y cosas que se han ido avanzando, porque pongamos las cosas en su justa medida. Este tema no va a acabar en un mes ni en 2 meses más, y la verdad que el país no resiste económicamente así como estamos, sabiendo que es tremendamente difícil pasar un paso 5, porque hoy día ninguna región del país, ninguna comuna lo está. Tenemos que ir viendo, a medida que hacemos más conciencia social, a medida que vemos que los restaurantes y todo el comercio aplica bien sus protocolos, que ya todos lo están haciendo, de ir levantando también algunas restricciones propias del paso a paso. Y en ese sentido, quiero decirles que obviamente que el Ministerio de Economía, una de las cosas que está tratando de hacer es de avanzar con el MinSal para que más adelante, ya se verá cuándo, a lo mejor podamos tener las oportunidades de en un paso 4, tener esta oportunidad para el turismo de abrir las puertas, no solamente a los trabajadores, sino que también al turista propiamente tal. Pero esto está en evaluación, o sea, en este minuto lo importante es el 18 de septiembre, recordemos que el 18 es un momento donde generalmente en nuestro país hay muchas reuniones y en este momento el foco está puesto en no generar un aumento de contagio significativo ante el 18, y luego el 18 me imagino que seguramente se podrán retomar ciertas conversaciones importantes para poder ayudar a mejorar las instancias económicas del país. Entonces quiero decirles que en el fondo con esto no pierdan la esperanza de que se están haciendo todas las gestiones con el MinSal, economía, hay conversaciones entre los ministerios. Yo no puedo entregar detalles obviamente, pero sí quiero decirles que estamos tratando con fuerza de generar mejores condiciones para la actividad económica a nivel nacional. Pero, estimado gremio, estimado empresario, ayúdennos con mucha fuerza en la difusión de esto, porque el eclipse, y lo nombraron aquí, es tremendamente importante, pero es mucho más importante salvar la temporada de verano. O sea, así de simple, porque el eclipse es un fin de semana, son 3-4 días, es un tremendo evento, va a ser muy positivo para la región, pero enero y febrero, ustedes saben que ahí está donde la gente hace la gran parte de las utilidades del año, y en ese sentido, ideal que lleguemos al eclipse en buen pie para tener un buen pie también para la temporada de enero, febrero, marzo. Entonces, y quiero aclarar algo, lo que salió en el titular del Mercurio el otro día, bueno, Eugenio lo dijo, ¿no? Si uno leía la nota completa, el cuerpo del reportaje, era distinto el mensaje, pero bueno, se agarraron de un titular. Quiero decirles que con Cernatur estamos trabajando para hacer una promoción y difusión de la región para la temporada y para el eclipse preciosa, linda, potente a nivel nacional. Eso no se bajó por ningún motivo. Nosotros vamos a hacer nuestra campaña. Eso está y tenemos muchos recursos para hacerlo. De hecho, somos la región del país que tiene la mayor cantidad de recursos para hacer promoción y difusión turística en este momento, pero claramente que lo vamos a tener que hacer con mucho cuidado. Tenemos que cuidar el lenguaje. Hoy día no se puede salir a invitar a turistas a la región porque estamos en un paso 4. Entonces, ¿yo cómo voy a invitar a un turista si hoy día las restricciones de salud me lo impiden, ¿no es cierto?
y tenemos que cuidar la salud en este momento. Pero vamos a hacer una campaña promocional de tal forma que va a empezar en octubre, pero vamos a hacer una campaña estratégica, una campaña que posicione el destino, una campaña que de forma inteligente ponga la Araucanía en el subconsciente de todas las personas a nivel nacional, para que cuando ya empecemos a ver la apertura con fuerza, ¿no es cierto?, la gente diga Araucanía, 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 y la tenga en la cabeza, pero de forma importante. Entonces nos elijan, ¿no es cierto?, y vengan acá, ojalá. Pero para todo eso, estimado amigo, se necesita tener esta mayor baja de contagio, mejores condiciones, etc. Yo siempre digo que hay 3 condiciones que nos van a hacer tener una buena temporada y un buen eclipse. Uno, es la situación epidemiológica en que se encuentra nuestra propia región. Segundo, las condiciones de las otras regiones, porque nosotros no sacamos nada de estar fantásticos y a lo mejor nuestros clientes que proveen de Antofagasta, de Santiago, del Biobío, de los ríos, están en cuarentena nosotros. Y tercero, vamos a estar conscientes de qué es lo que ocurre en 100 días más en términos internacionales, porque no nos miremos la suerte entre gitanos. Hoy día un turista de España no puede entrar a territorio nacional si no es bajo una demostración de que lo que viene a hacer no es turismo, sino que trabajo, un tema esencial, etc. Entonces, ¿Escucha, Eugenio? Parece que perdió la señal Seremi. Sí, parece que perdió la señal. Bueno, son noticias impactantes, ¿no? Esperemos que las cosas se den. Hay una pregunta aquí que es interesante, si me escuchan, ¿no? Que tiene que ver con un poco la parte de aventura. Daniela Borges consulta, en Pucón existen muchos cursos de montaña, de río, la naturaleza, donde se llama, digamos, a aprender a usar la naturaleza y a conocerla. Estas personas que vienen a hacer estos cursos a Pucón, ¿pueden pernoctar en Pucón? Micrófono para Alex, por favor. Ya. Bueno, va a depender de si trabajan para una agencia o son emprendedores. ¿Ya? En el caso de que sean emprendedores que tengan su propia empresa, insisto, tienen como demostrar que están ahí por motivos laborales. ¿Ya? Si trabajan para una agencia como guías, también van a tener una dependencia laboral. Lo que tal vez la figura que podríamos estar observando es que la relación contractual que tenga este guía no sea formal. Y tal vez ahí tenemos un problema, porque en el fondo no tiene cómo demostrar que está por motivos laborales, que viva de propinas, por ejemplo, de los turistas, y no que tenga un contrato de trabajo con la agencia de turismo. ¿Ya? Ahí a lo mejor podríamos tener un inconveniente, pero en la norma, si tiene un contrato formal, o él es dueño de su propia empresa de turismo, aventura, trekking y otras, puede demostrar que está ahí por motivos laborales sin problema. Muy bien. Gracias. Me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos, mira. Sí, claro. Acá están las libertades del paso, perdón, los requisitos excepcionales del paso 4, ¿ya? Dice que se va a permitir la realización de eventos o actividades con un máximo de 50 personas, ya yo les dije que había una corrección. Se autorizan las actividades deportivas en lugares públicos y privados, cosa que antes yo le había dicho que existía una prohibición en el caso de los gimnasios.
pero la actividad deportiva en el paso 4 no está prohibida. Lo que está prohibido es el recinto. Aquí más o menos tenemos una nueva figura que es parecida al hotel, a los peajes. ¿Ya? No está prohibido, en el caso de la actividad deportiva, realizar la disciplina deportiva. Lo que está prohibido es el recinto donde se realiza esa actividad deportiva, que puede ser hecha en un gimnasio, como un gimnasio de pesas, de fitness, de CrossFit, qué sé yo. ¿Ya? Ese recinto no puede funcionar. Pero si la persona quiere hacer su actividad deportiva, como la caminata, por ejemplo, como el ciclismo, como el canotaje, en el espacio abierto, libre, puede hacerlo sin problema. ¿Ya? Y también aquellas actividades deportivas de carácter colectivo, como el baby fútbol, el voleibol, qué sé yo, el tenis. ¿Ya? Esas actividades se pueden realizar sin inconvenientes, con un límite de 10 personas en un recinto cerrado y de 50 personas en un espacio abierto. Ese espacio cerrado es una multicancha techada y cerrada. ¿Ya? No es que sea una cancha de tenis que está cerrada por los costados solamente. ¿Ya? Y por supuesto se permite el funcionamiento de los restaurantes con un máximo de 50% de su aforo o 2 metros entre las mesas que yo les había comentado. Al final de la resolución están las disposiciones finales, que están relacionadas principalmente con las responsabilidades de comunicación en cada uno de los servicios. ¿Ok? Bien. Después, nosotros tenemos por lo menos 5 resoluciones que actualizan la resolución 5.9. ¿Ya? En la resolución 635, la actualización tiene que ver específicamente con el uso de mascarillas. Porque aquí nos pidieron, ¿cierto?, al Ministerio de Salud, todo el mundo de las artes pidió que por favor, en aquellos lugares donde el rostro fuera usado como medio de expresión corporal, no se les obligara a usar mascarilla, porque sería un poco complejo, ¿cierto?, tratar de demostrar emociones con mascarilla. Entonces, se actualiza la resolución permitiendo aquellas actividades que utilicen el rostro como medida de expresión, como medio de expresión, ya sea en filmaciones, grabaciones u otros del mismo tipo, usar participar hasta un máximo de 10 personas por un máximo de 2 horas, sin mascarilla. ¿Ya? Después tenemos otra actualización, que es la resolución la resolución 675 para aquellas personas que trabajan, por ejemplo, o se dedican al comercio, al transporte de pasajeros. ¿Ok? Si alguno de los miembros de los participantes, ¿cierto?, se dedica al transporte público de pasajeros, ¿ya? También ellos tienen la obligación de empezar a exigir a aquellos viajeros que se trasladan por trayectos con una duración superior a las 2 horas, la documentación que se exige en los controles sanitarios que tenemos nosotros instalados en los principales terminales de buses del país. Entonces, en aquellos lugares donde no existan estos controles de salud y se le exija la presentación de documentos, como el pasaporte sanitario, en aquellos lugares donde no existan estos puntos de control, es la empresa la que tiene la obligación de exigir la documentación. Así como también deben, por obligación, llevar un registro de los datos de las personas que se trasladan en estos viajes con una duración superior a 2 horas. ¿Ya? Entonces tienen que definir aquellos empresarios que podrían caer en esa categoría, para recordarles que tienen esa obligación. El registro de datos de los pasajeros, ¿ya? Y también
la exigencia de la documentación. También es importante entonces recordarle a los turistas que cuando ellos se trasladen van a tener que entregar esos datos por obligación, ¿ya? Y que sean veraces, porque si tenemos un brote y queremos llegar oportunamente y mantener esta trazabilidad del 100%, necesitamos contar con estos datos de contacto de manera oportuna. Muy bien, Alex. ¿Qué pasa con el tema porque de alguna forma nosotros, a ver, hemos estado casi 6 meses sin movimiento cerrado, nos estamos informando, hemos aprendido, hemos evolucionado para hacer todas estas acciones, ¿no? Realizar todas estas acciones con dinero, hemos tenido que poner recursos en estos momentos que estamos muy complicados, pero ¿qué pasa con la parte informal? ¿Hay alguna acción? Porque en buenas cuentas, todo este esfuerzo, pero hay un tremendo submundo ahí que de pronto no está realizando ninguna de estas cosas y no está presente a lo mejor en esta reunión y no va a hacer ni un protocolo y no sabe ni quiere hacerlo. Entonces, ¿hay alguna acción con respecto a eso? Esto es una pregunta de Andreas del Landhaus. El sector informal, ¿cómo se va a controlar ese tema? Por denuncia. Nosotros recibimos la denuncia del comercio o de la actividad informal y la fiscalizamos inmediatamente. ¿Eso hay un teléfono, don Alex? ¿Hay una página? A través de la página web, No. a través de la página web están los formularios OIRS. Perfecto. Yo le quería comentar a todos a la audiencia que hoy han estado con nosotros, se ha pasado la hora increíblemente rápido, muy interesante, todas las experiencias. Estuvimos en contacto con don Miguel Lavado, que me imagino que usted lo conoce. Hay varias consultas aquí, obviamente, que de pronto no podemos formular, no hay tiempo, pero don Miguel Lavado es la persona encargada que puede venir a terreno y podríamos tener una reunión con él presencial, con todos los cuidados obviamente, si alguna persona quisiera llevarlo a su lugar para que él le indique cuáles son las medidas a seguir o en qué tiene que mejorar o qué situación puede cambiar. Él es Miguel Lavado, si alguien quiere después el contacto, podemos armar eso, organizarlo como una nueva actividad que tenga un circuito en un día completo a lo mejor, en Pucón, que pase por una cantidad, lo que más se pueda, de empresarios que quieran conocer en el terreno qué mejoras o qué situaciones tienen que subsanar en su lugar. Ese es el nombre, no me equivoco, ¿no es cierto? Miguel Lavado. Pero tú hablas del profesional de Cernatur, el Miguel. Sí, correcto. Julio. Sí, justamente. Perfecto, sí, no. Estrújenlo. Él es muy buena actitud, tiene muy buena onda. Viene como media hora a la semana a la oficina a hacer como un par de rendiciones de estatus y de ahí se larga. Ahora de hecho andaba en otras comunas ya como más fronterizas de la región, pero sí, es lo que les comentaba antes, está a disposición justamente para poder hacer una bajada correcta y un uso correcto de los protocolos. Buenísimo. Porque es esencial. Justamente uno de los mismos puntos que tú enmarcas y que también sirve para poder fortalecer este tema del sello de confianza turística que Cernatur sacó hace un tiempo atrás. Y que si bien es cierto, es un sello que permite actuar de buena fe por parte de las empresas, pero que también está muy involucrado a cómo hoy en día se utilizan los protocolos por parte de los empresarios que están registrados en Cernatur, etcétera, porque son puntos de valor que hoy en día son inevitables de cara al tema que se vive por esto de la pandemia, por el tema de seguridad sanitaria. Así que la pega que hace Miguel, él como prevencionista de riesgo, hace una pega bien interesante porque deja muchas capacidades instaladas disponibles, no solamente para los empresarios, sino que los deja como lanzadas para todos los gremios. Así que hay que aprovecharlo. Él está a disposición hasta que este tema efectivamente ya esté un poquitito más claro y claramente va a servir de cara para poder ir levantando los pasos que vienen o los tiempos que vienen para las temporadas futuras, que nosotros de verdad que esperamos que
podamos pasar a una fase 5, pero pasemos a una fase 5 con la responsabilidad de día. Ahora, en relación un poco, y como para ir redondeando lo que comentaba el Seremi Francisco López delante, nosotros, a ver, tenemos, si bien es cierto, una especie como de restricción comunicacional todavía por tiempo de pandemia, tenemos que hacer como procesos comunicacionales muy, muy por el lado, ya no podemos hacer invitaciones tácitas al destino, pero sí colocar en la retina, de los mercados los destinos como son la Araucanía, etcétera. Nosotros no hemos hecho, como decía el CEREMI, ninguna modificación específica a lo que tenemos en cuanto a las campañas de difusión y comunicación. Lógicamente le hemos bajado un poco el lenguaje y le hemos puesto un lenguaje mucho más atingente a la realidad que se vive en el destino. Y también es interesante que podamos determinar efectivamente que si bien es cierto, nosotros podemos estar en una posición muy favorable como región. Ya probablemente estemos pensando hoy en día en una fase 4, vamos a pasar a una fase 5, pero de repente hay que mirar un poco para el lado y ver, por ejemplo, en uno de nuestros mercados emisores más importantes, que es el Biobío, hoy en día están en una fase que es prácticamente confinamiento. Entonces, claro, nosotros podemos trabajar perfectamente como destino, ya, pero también tenemos que ver que de repente no podemos tener avances en lo que nosotros específicamente queríamos, porque hay mercados que dentro del mismo país que lamentablemente no están dando el ancho como para que ellos también estén en una situación sanitaria mucho más favorable y puedan aportar a que los procesos de traslado entre regiones avancen mucho más rápido. Entonces, ante eso, y nosotros siempre lo dijimos, es tremendamente importante que entendamos que hoy en día estamos en un proceso muy intrarregional, ya es un proceso demasiado intrarregional en el cual nosotros estamos optando poder tener este tipo de desplazamiento. Ahora, hay jugadas internas donde nosotros hemos cacareado un poco ahí y hemos dicho, por favor, de repente sería bueno que entre las regiones que estén en una etapa igual, fase 4, podamos tener habilitados estos procesos de desplazamiento. Para nosotros sería claramente ideal. Pero tenemos que mirar también un poco el global, porque nosotros, claro, si bien es cierto, podemos agarrar un poco las tremendas campañas de difusión para difundir nuestra región de la Araucanía, etcétera, pero tenemos que ser también realistas de que las condiciones a lo largo del país todavía no están dadas para las 16 regiones de Chile. Y lo mismo, imagínense qué es lo que pasa con el turista internacional, que hoy en día está pasando por un cierre de fronteras que prácticamente hace imposible o hace tremendamente difícil proyectarles una fecha en las cuales ellos puedan hacer una aperturación. Yo hasta hace un mes y medio atrás, en conversaciones con Brasil, en conversaciones con Argentina, que en Argentina es mucho más desastrosa la situación en el sentido de que todavía no tienen claro sobre la pizarra una fecha en la cual ellos pudiesen aperturar fronteras o generar desplazamiento o reactivarse comercial o turísticamente. Ya en Brasil, hace un mes y medio atrás, decían que ellos el 29 de septiembre iniciaban ya sus viajes entre países y uno de los primeros destinos era Chile. Hoy en día la situación cambió pero tremendamente y eso hace de notar que este no es un tema como decía el Seremi, solamente la región, no solamente el país, o solamente los gremios, sino que esto es un tema que a nosotros de una u otra manera nos va a seguir afectando hasta que efectivamente ya como que todo el continente vaya teniendo una alineación completa de cara al mejoramiento sanitario. Senatur hoy día en una etapa como muy por debajo de lo que normalmente está acostumbrado en el tema de las comunicaciones, está muy de aguas quietas en ese sentido, estamos muy acoplados a lo que la autoridad sanitaria solicita transmitir. Ya hay estos planes paso a paso que permiten ordenar la cancha, nosotros nos hacen muy bien porque de una u otra manera estructuran mucho mejor los procesos, ¿ya? Y por lo pronto seguimos apoyando y estando muy a caballo con lo que sucede a través de la Seremía de Economía, a través de los planes Reactívate, que de una u otra manera se han ido lanzando, y hoy en día tenemos otro plan abierto que va a estar hasta el 14 de septiembre en conjunto con Cercotec, y eso igual de una u otra manera es positivo para poder ir apoyando a los que van quedando rezagados en las versiones anteriores, ya, y nosotros seguimos apoyando en términos de protocolo y bajadas con nuestros inspectores, en este caso con el profesional que tenemos designado para las visitas en terreno y para las pegas 1 a 1 con cada uno de los empresarios.
y a seguir preparándonos, que esto es una cuestión que no va a quedar solamente destinada para el eclipse ni para la temporada alta, sino que esto va a quedar para sécula, por lo tanto la preparación que hagamos en el protocolo hoy en día es clave y va a servir para siempre. Va a servir para siempre. Claro. Ok, director, yo quiero, vamos cerrando el tema, ya llevamos 2 horas, está increíblemente, le agradezco muchísimo en nombre de la Cámara, seguro Julio va a cerrar ahora, yo solamente quiero dejar un par de temas. Una cosa que decirle a todos y decirle a ustedes también que nosotros estamos trabajando en una campaña interna con la empresa Yes, de una campaña interna que tiene que ver con paletas del autocuidado, o sea, son comunicación efectiva y sensibilización hacia la comunidad, en la comunidad, que es lo que decía el Ceremi y lo que estaba diciendo el director. Y también Alex, ¿no? Es decir, cómo nosotros nos cuidamos y nos transmitimos información de autocuidado y cuidar a la misma gente de la comunidad en la comuna. Es lo que nosotros estamos haciendo. Y vamos a sacar 3 carteles que ustedes lo van a ver, Camineros, que es una invitación, obviamente con vista futura, ¿no es cierto?, de cómo nosotros nos estamos preparando en eso. Así que para que sepan que estamos nosotros como Pucón también colaborando con eso, que el autocuidado lo tenemos re claro. Ahora, hay unas consideraciones que me gustaría hacer y que dejarla como explícita. Una, es la integración de las autoridades sanitarias en la comuna. Hoy día estamos en la comuna porque esto lo estamos haciendo desde la Cámara para la comunidad, ¿no? Es la integración de autoridades sanitarias en la comuna, es asesoramiento técnico permanente, por favor, Alex, director, Ceremi, asesoramiento permanente significa que de alguna manera tenemos que estar informados en el paso a paso, en algún tipo de restricciones, cuando hacemos hacia arriba o hacia abajo, comunicación con respecto a eso. Una cosa que me gustó, que lo dijo Alex también, que es, por ejemplo, cómo cambió el aforo del 25 al 50% en paso 4. Nosotros le pusimos adecuar y adaptar los protocolos a las realidades, que son muy interesantes también para poder hacer la bajada a nuestros emprendedores y a nuestra gente de los distintos tipos de actividades. Y después lo que hablamos es una comunicación efectiva, que es un elemento crítico. Es cómo comunicamos nosotros y qué tenemos que decir. Pongámonos de acuerdo en las comunicaciones, sobre todo en épocas de crisis. Tiene que ser una comunicación efectiva, de acuerdo que estemos todos lineados para saber qué es lo que estamos diciendo y a quién tenemos que decirlo y cuándo tenemos que decirlo. Entonces, quiero dejar eso más o menos en esta reunión explícito para crear esta línea, ¿no es cierto? Y para poder seguir avanzando y nos veremos en una próxima oportunidad. Por mi parte, le agradezco muchísimo, Alex, Ceremi, director, todos los empresarios que se conectaron con nosotros, emprendedores, ¿no es cierto?, gente de la comuna, distintos tipos de actividades, mucho ánimo, mucho ánimo y que falta menos. Y esto va a tener que acabar. Así que adelante, director, Julio, para ir cerrando. Con Ceremi. Sí, correcto. Al igual, es un lujo poder contar con ustedes, nuestras autoridades regionales. Así es como siempre lo hemos soñado, poder tener una conversación directa. Es un tremendo tiempo el que nos han dado, agradecemos y créanme que vamos a trabajar también para que se cumplan las metas que al final nos benefician a todos. Así que los dejo para que ustedes se despidan y por nuestra parte muchas gracias a todos los participantes. Estas visitas a terreno, como lo puse ahí, son para todos, no importa que sea de la Cámara de Turismo. La Cámara de Turismo está abierta a la comunidad, ¿ok? Así que bienvenidos. Adelante, don Francisco, si quiere despedirse. Activar el audio ahí, Julio, porfa. Se me pierde. ¿Lo ves que no? Aquí está. Ahí está. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahí está. Adelante, don Francisco. Oye, yo creo que entre los chascarros de estas videoconferencias van a quedar algunas cosas que nos pasan a varios, como la que me pasó a mí. Yo creo que seguí hablando como 3 minutos después que ya estoy seguro que va para ustedes. Pero por lo menos he visto a colegas que ha sido peor aún. Como 10 minutos después se han dado cuenta. Solamente agradecer, decir que, bueno, no sé en qué momento se cortó, pero ojalá haya podido transmitir de buena manera el mensaje que nosotros queríamos colocar. Hemos tenido muy buen apoyo de Alex, que es un tremendo aporte para poder socializar bien el tema de los protocolos y las condiciones sanitarias actuales en nuestra región. Recordemos que la batuta en este sentido la lleva el MinSal y obviamente que todos los ministerios tenemos nuestras tareas al respecto. Quiero decirles que a través de la Corfo y con apoyo del gobierno regional, de los consejeros regionales,
lanzamos el viernes pasado una batería bastante importante de 6 programas para apoyar a las pymes en este momento. Así como muchos de ustedes se enteraron de los reactivate del Cercotec, bueno, en la Corfo lanzamos 2 líneas programáticas. Uno son los programas PAR y los otros son los programas activas. Los programas PAR los dividimos en 3. En el PAR multisectorial, que es multirrubro, en el PAR turismo y en el PAR agrícola. En el multirrubro pueden participar las empresas del turismo y todas las empresas porque es multirrubro. Y las convocatorias del multirrubro, que es multisectorial, las dividimos en 3. Ahora está abierto lo que es Temuco para las casas. ¿Ya? El 21 de septiembre vamos a abrir Mayeco y el 28 de septiembre vamos a abrir todo Cautín, excepto Temuco para las casas. Entonces, atento a la zona lacustre, con este par multisectorial, la experiencia nos dice que en los multisectoriales aproximadamente entre el 30 y el 40% de los beneficiarios son del mundo del turismo, así que van a haber varias oportunidades también para las pymes que no han tocado por una u otra razón los programas anteriores, y después tenemos la convocatoria par turismo propiamente tal, que se va a hacer hecho para el turismo, y después para agrícola. Y luego vamos a tener los activa, que son más grandes, están hechos para la pequeña y mediana, ya no para la micro, entonces un filtro de facturación ahí, y tenemos un activa para el turismo y una activa agrícola también, así que yo les quiero pedir que estén bien atentos a las convocatorias de Corfo a través de su página, descargar las bases, nosotros vamos a estar informando a través de Cernatur, a través de la Seremi Economía, nuestras redes, todas estas iniciativas, porque creemos que ojalá muchas empresas, sobre todo aquellas que hoy día han tenido una baja en las ventas importantes, puedan postular y sean beneficiarios de estos programas. Hoy día, para que ustedes tengan un espectro de lo que es la región de la Araucanía, son 48.000 empresas en nuestra región con iniciación de actividades. Y 37.000 de esas son microempresas, o sea, son empresas que no venden más de 70 millones de pesos al año. Entonces, el mundo micro es muy amplio, muy grande, y yo creo que justamente las micros son generalmente donde más le aprieta el zapato porque tienen menor acceso al crédito, son más riesgosas y donde generalmente tienen mayores problemas de insolvencia. Pero también a las pequeñas y las medianas hay que ayudarlas con fuerza, así que estamos tratando de diseñar diferentes programas para poder llegar al máximo de empresas disponibles. A través de Corfo y Cercotec pretendemos tener un alcance de 2.000 empresas de aquí a diciembre, y ojalá podamos tener muchos más recursos, los parlamentarios regionales y todo, la verdad que están haciendo mucho esfuerzo también por plantear de justa manera la situación del turismo internacional. Yo creo que en eso todos consensuamos que es lejos el rubro, la industria más afectada y la que va a tener una recuperación más lenta. Entonces tenemos que tratar de hacer esfuerzos por hacer programas a la medida también del turismo. Bueno, y nosotros, ustedes saben que tenemos nuestro plan Impulso Araucanía, de uno de estos del eje del turismo. Entonces, tenemos que ser consecuentes como gobierno y tratar de ayudar al turismo en este momento que necesita, ya sea con los programas hechos para la pandemia, readecuando también a las necesidades actuales los programas que teníamos por las vías del plan, por el plan Impulso, porque teníamos muchos recursos por el plan Impulso, pero si hoy día le pregunto a cualquiera de ustedes, usted quiere hacer crecer su empresa, quiere invertir en infraestructura, en equipamiento, etcétera, yo creo que la mayoría me va a decir, necesito un apoyo para poder pagar el arriendo, para poder pagar los sueldos a mis trabajadores, para poder pagar los servicios básicos, la cuenta de la luz, el agua, el gas, el internet, necesito apoyo para poder tener capital de trabajo, para levantarme de nuevo, etcétera. Bueno, hacia allá es donde hoy día estamos apuntando los apoyos de Eugenio y socios y a todas las personas que estén presentes. Así que atentos a las comunicaciones de la Seremía y de todos los servicios asociados, y un gusto. Ahora me tengo que conectar a una reunión con la Cámara de Turismo, creada recientemente de Nueva Imperial. Así que un abrazo afectuoso, que estén muy bien. Un saludo a Alex, un saludo a cada uno de ustedes, un saludo director. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Saludo a la Cámara de Nueva Imperial ahí de nosotros. Alex, tus palabras de cierre. Sí, bueno, para finalizar, recordarles que hay una gran cantidad de protocolos que están disponibles en la página web del Paso a Paso. Ustedes los pueden ver ahí, se pueden descargar desde la página web, insisto, del Paso a Paso. Estos protocolos se van actualizando de manera de que la invitación
es a leerlos siempre desde la página web y no a imprimirlos y dejarlos como escrito en piedra, ¿ya? Son igual de dinámicos que el paso a paso y por lo tanto pueden ir incorporando o eliminando alguna restricción que esté definida en cada uno de los protocolos. Las personas que me preguntaban por las zonas de juego pueden ingresar a alguno de estos protocolos y revisar estas prohibiciones que yo les comenté. Y por último, con respecto a las fiestas patrias, ya hay que recordar que durante los días 18, 19 y 20 vamos a tener algunas restricciones en la región, por lo tanto no debiéramos incentivar a través de los medios de comunicación que las personas viajen a la zona a pasar las fiestas patrias, porque ya teníamos algunas restricciones, pero con motivo de las fiestas patrias se endurecen estas restricciones. Recordar que vamos a tener un cordón sanitario en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, lo cual va a impedir la salida o entrada de personas que no tengan los permisos que justifiquen esa salida o ese ingreso. Vamos a tener prohibición de todos los eventos masivos que puedan organizar algunos emprendedores particulares, así como también algunas personas del área pública, digamos, como celebraciones del 18. Por supuesto, las fondas también están prohibidas. Así es que se endurecen las restricciones, y ojo que aparece una segunda restricción que no estaba definida en las resoluciones que yo les comenté, que es la última. Dice que se mantiene la prohibición de traslado interregional, que no está así de expreso en las otras resoluciones. Por lo tanto, aquí también, si por ejemplo tenemos una persona que aun cuando venga por el día, vaya a esquiar al centro de esquí en el Parque Villarrica y no pase por Temuco, ¿ya? Pero llegue directamente allá y es fiscalizado, también va a estar sujeto a un sumario sanitario. Entonces, es muy importante tener presente estas restricciones. Para nosotros sería ideal que no las hubiera, sin embargo, del cuidado que tengamos o del apego al cumplimiento que tengamos de ellas, va a depender que podamos enfrentar una temporada en el paso que todos quisiéramos, que en el paso 5. Yo los invito, como bien decía nuestro Ceremi, a que como líderes de opinión reforcemos en la comunidad la importancia que tiene el compromiso de cumplir con estas obligaciones, de cumplir con este nuevo modo COVID, de vida COVID, porque de eso va a depender que podamos salir de esta pandemia y le ganemos la lucha al coronavirus. Así es que muchas gracias, a sus órdenes, ya sea a través del presidente de la Cámara o de manera particular. En la medida que nos den los tiempos, voy a estar ahí apoyando cada una de las iniciativas que ustedes tengan. Muchas gracias, Alex. Muy amable por estar acá. César, yo no sé si tú ya te habías despedido. ¿Quieres unas palabritas? No, pero me despido igual. Por favor, Julio, César. no, muchas gracias, de verdad. Siempre van a ser buenas estas instancias con Alex, con el Ceremi, con otros directores más. También hemos tenido hartas otras reuniones con varios gremios de la región, así que estas van a ser siempre positivas, sobre todo cuando hay actualizaciones en los decretos. Lo mismo, cuenten con todo, con Cernatur, con los profesionales que hay, cualquier cosa siempre a disposición con estos temas, y sigamos adelante nomás trabajando en esto. Insisto que estas cosas van a quedar como capacidades instaladas para todo lo que venga más adelante. Y nada, quedamos de acuerdo con la universidad en este caso y con la Cámara de ir trabajando este protocolo de destino, que me parece muy interesante hacerlo. Así que pueden contar con Cernatur también a nivel regional para esto. Yo creo que ya si Cernatur Central y Subsecretaría pusieron la firma, entonces yo creo que ya es momento de empezar a darle curso al tema, ¿no? Así que un abrazo grande. Yo me voy a la misma reunión que tiene el Ceremi ahora, así que lo voy siguiendo la colita. Muchas gracias, César. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno,
de todo el directorio. Felicitaciones a todos los que estuvieron conectados todo este rato, una tremenda audiencia. Los felicitamos por el interés de saber y de hacer las cosas bien. Nosotros estamos con la misma línea, sigamos en contacto. Muchas gracias por participar, directores. Gracias por estar presentes, presidente. Y bueno, será para la próxima. Estén atentos al Facebook de la Cámara de Turismo, que ahí es donde estamos publicando para toda la comunidad las nuevas noticias. Muy buenas noches y que estén muy bien. Esto está grabado, ¿eh? Vamos a ver si lo subimos para que puedan acceder a alguna información que les quedó y que se dijo de las muy buenas presentaciones que tuvimos. Así que lo vamos a subir. Muy buenas noches, que estén muy bien.